Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo, estamos en un día de asueto, por eso la falta de traje, y vamos a empezar con un nuevo tema. El tema a desarrollar el día de hoy tiene que ver con el anterior, y este se llama cumplimiento de ejecutorias de amparo, pero vamos a manejarlo como problemas sobre el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, y vamos a empezar a ver los recursos que se ocupan cuando no se cumple la ejecutoria de amparo. Entonces, el tema concretamente es hacer un repaso sobre el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, cómo se hace que se cumplen, de eso hemos hablado varias semanas, pero sobre todo qué recursos proceden en contra de los temas relacionados con el cumplimiento de las ejecutorias. La lógica o la práctica jurídica te haría pensar que solamente procede el recurso de inconformidad según la nueva ley de amparo, pero vamos a ver qué matices especiales tiene. Como repaso para aquellos que no estuvieron en los módulos anteriores, cabe destacar lo siguiente: una vez que te conceden el amparo por ejecutoria, en regla general, lo que sucede es que se requiere a la autoridad responsable para que cumpla con la sentencia de amparo. Regla general, en nueva ley de amparo, son estos 3 días en donde les están requiriendo para que cumplan la ejecutoria de amparo, a diferencia de las 24 horas de la ley de amparo anterior. Hicimos referencia en las ocasiones anteriores, esto está previsto en el artículo 192, segundo párrafo de la nueva ley de amparo, y entonces tiene hasta 3 días, salvo cuando sea casos urgentes. Les suplico a los seguidores de Periscope, nos esperemos a los 15 minutos, en 15 minutos hago un bloque y con todo gusto procedo a las respuestas, entonces, pero la dejo apuntada ahorita para más tarde. Entonces, me están pidiendo esto. Requieres a la autoridad responsable, regla general, la autoridad responsable que tiene que hacer, pues tiene que cumplir. Si no cumple o no cumple oportunamente, esto es sancionable. Recientemente nos tocó ver en algún lugar un asunto en donde pues la autoridad se confía a hacerle hacerle a la antigüita, en donde piensa y dice, bueno, pues total no cumplo, ahí cumplo después. No, señores, no es porque se trate del juez tal o el magistrado o los magistrados tales, con los nombres que ustedes quieran determinar, sino porque estamos en presencia de una ejecutoria de amparo. ¿Qué tiene de característica o qué tiene de particular que se trate de una ejecutoria de amparo? Y por eso, ¿por qué viene la fuerza en hacer respetar esa ejecutoria de amparo? Por algo tan importante como que en esa ejecutoria de amparo se llegó a determinar por el Poder Judicial de la Federación que se violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o un tratado internacional que protege derechos humanos. En consecuencia, está la gravedad de esta afectación, que por eso se está concediendo la protección federal. Y para restituir el orden constitucional, esto trae como consecuencia necesaria el que se tenga que hacer cumplir con la ejecutoria de amparo. Si no se hace cumplir con la ejecutoria de amparo, no se restablece el orden constitucional y no estamos en un estado de derecho. Así que no se trata de prepotencia del señor juez, no se trata de que el señor magistrado sea una persona muy importante. Como seres humanos, yo estoy convencido, somos tan importantes como todos los seres humanos lo somos, sino lo trascendente de que se cumpla con una ejecutoria de amparo es que se restablezca el respeto al orden constitucional. Si se logra restablecer el respeto al orden constitucional, pues entonces estamos en un estado de derecho. De ahí pues que si tú eres quejoso, cuando obtienes una protección constitucional, precisamente lo que logras es que se restablezca el orden constitucional. Decía por ahí un ministro hoy en retiro, yo no inventé las jerarquías, hay que hacerlas respetar, decía él. Pero tenía otra frase que está plasmada en una tesis de la entonces cuarta sala: las determinaciones no se discuten, se acatan o en todo caso se recurren. Cuando una es ejecutoria, pues ya no se pueden recurrir, ya no se pueden impugnar,
ya es la verdad legal, es la verdad firme, y desde ese punto de vista pues se tiene que cumplir con la ejecutoria de amparo. Entonces, si no se cumple con la ejecutoria de amparo, pues entramos en varios problemas. Podemos entrar en problemas desde inejecución de sentencias de amparo. Cuando se está en presencia de una inejecución de sentencia de amparo, lo que se genera es que se requiera a la autoridad responsable para que cumpla. Si ésta no cumple y es multada en días de salario mínimo o ya en la actualidad en las UMAS, llamadas en estas equivalencias que fueron autorizadas para hacer efectivas las multas, entonces en este tipo de unidades pues se le multa, pero no basta con que se le multe, sino que debe de, si hay una inejecución, enviarse, en este caso, al superior jerárquico. Si es indirecto el amparo, que trae como consecuencia que entonces se envía al tribunal colegiado, sea juez de distrito o unitario, se lo envían al colegiado. Cabe destacar que en tratándose de unitario, no por ser superior jerárquico, porque el magistrado de tribunal unitario y el magistrado de tribunal colegiado tienen exactamente la misma jerarquía, son magistrados de circuito, al igual que los magistrados de región son magistrados de circuito y por aspectos competenciales tienen funciones regionales en un centro auxiliar. Son exactamente lo mismo, solamente hay esas escalas jerárquicas: juez de distrito, magistrado de circuito, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La carrera judicial por oposición termina cuando eres magistrado de circuito. Aspirar a ser ministro de la Suprema Corte, desde luego, es una intención totalmente válida para los que somos juzgadores, pero no es un concurso de oposición, no se asciende mediante concurso de oposición, sino son otros los mecanismos de selección que se establecen para poder llegar a ese sitial. En consecuencia, uno de los primeros problemas que te puedes encontrar es en el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, es el incumplimiento de la ejecutoria de amparo. Si hay incumplimiento de ejecutoria de amparo, esto trae como consecuencia que se envíe el expediente, insisto, si es amparo indirecto, se envía al tribunal colegiado; si es amparo directo, el tribunal colegiado lo envía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los efectos para los cuales se les envía? La imposición de la sanción del 107, fracción 16. Esto es, esa autoridad, al haber desacatado la ejecutoria de amparo, debe ser destituida. Debe ser destituida y además enviada a prisión. Comete un delito. La Corte ha atenuado en su momento al hablar de los cumplimientos excusables o incumplimientos excusables o inexcusables, actualmente justificados o injustificados, y en determinado momento, si no cumplió con la ejecutoria de amparo, pues argumenta ante la autoridad que tenga en ese momento el expediente en la parte de inejecución de sentencia, por qué razón no fue posible que cumpliera con la ejecutoria de amparo, y eso puede servir para atenuar la sanción a la que se haga merecedora, o en este caso, si queda de manifiesto que no hubo un incumplimiento. Primer problema, entonces, tenemos la inejecución de sentencia. No cumple la autoridad responsable y se envía por inejecución de sentencia, 107, fracción 16, vinculada con artículos 193, 194, 195, 196 y siguientes de la Ley de Amparo. Te invito a que veas los videos anteriores, ahí ya los vimos. ¿Qué pasa a su vez? ¿Qué otro problema puede haber en tratándose del cumplimiento de las ejecutorias de amparo? Ya lo dije también en un video anterior, pero bueno, estamos haciendo referencia. Puede generarse también problemas relacionados con el exceso o el defecto del cumplimiento de la ejecutoria. ¿Te acuerdas? Jugábamos con los dedos en ese video, en donde si en algún momento, si en algún momento
se hace menos de lo que se indicó en la ejecutoria de amparo, entonces estamos en problemas de defecto. Si la ejecutoria de amparo, pretextando que es el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues tenemos un problema de exceso en la ejecutoria de amparo. Vamos a graficarlo de una manera quizás hasta pueril y muy de solidaridad por el color que voy a ocupar en este momento. Imagínate que la ejecutoria de amparo ordena hacer estas 4 cosas: dejar insubsistente la sentencia, dictar una nueva sentencia, analizar una prueba y quizá resolver en determinado sentido, darle valor a una prueba que no se le había dado valor y resolver en tal o cual sentido. ¿Qué tiene que hacer la autoridad cuando cumple? Pues tiene que ir acatando cada una de estas cosas. Dejo insubsistente la sentencia, dicto una nueva sentencia, le doy el valor a esta prueba, y aquí, si en lugar de llegar a la conclusión que me dijo el colegiado o el juzgado de distrito en su ejecutoria, lo que hago es exclusivamente otra cosa, pues entonces estaríamos en un problema de defecto. Oye, te faltó hacer esto, te dijeron que dictaras una sentencia, ejemplo, condenatoria en la que consideraras que sí está acreditada la acción plenaria de posesión. No lo hiciste. Ah, bueno, entonces incurres en un defecto. Si lo cumples, la ejecutoria está debidamente cumplida. Regresemos a nuestro mismo ejercicio. Volvemos a poner nuestros stickers aquí de color solidaridad, le llamo yo. Bueno, entonces va para Ciudad de México y el color, ¿no? Entonces, imagínate que te piden estas mismas cosas. Dejas insubsistente, dictas otra sentencia, valoras la prueba en determinado sentido, condenas a la parte quejosa, a la parte perdidosa, pero imagínate que además de eso, tú adicionalmente a la ley dijeras que en cumplimiento, detectaras y dijeras, pero fíjate que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, además te pongo una multa. Oye, esta multa no viene en la ejecutoria de amparo. No, pero te la voy a poner también y voy a argumentar que es en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Aquí estaríamos en presencia de un exceso del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque estarías pretextando que precisamente por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo así se te ordenó. Esto suele pasar sobre todo en amparo indirecto, cuando a lo mejor le ordenan a la autoridad responsable, ejemplo, que se entregara un inmueble, digamos con nuestros stickers, ¿no? Imagínate, estás en algún lugar donde tienes que entregar un inmueble, en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, vas a entregar el inmueble color rosa. Dice, no se le da el cumplimiento, no envía, por tanto su informe justificado. A ver, ahorita vamos a 2 minutos rayadito y lo hacemos. ¿Qué pasa cuando se ordena hacer entrega? Cuando se ordena hacer entrega y te dicen, por ejemplo, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entrega este inmueble, el que estamos señalando con color rosa, y vas, y tú eres el actuario, ahí dices, ¿sabes qué? No solamente te entrego el color rosa, te entrego además este color naranja, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. No, ahí estarías incurriendo nuevamente en un exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y eso traería como consecuencia un problema más en tratándose del cumplimiento de las sentencias protectoras del juicio de amparo. Pero ¿qué te parece si lo seguimos viendo en el siguiente bloque? Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo.